En un mundo donde los desafíos empresariales son constantes y la competencia es feroz, es fundamental contar con el apoyo adecuado para alcanzar el éxito. Presentamos a Strategical Consultant and Coaching, tu aliado estratégico en consultoría y coaching empresarial. En Strategical creemos en el poder de las personas y su capacidad para alcanzar metas extraordinarias. Nuestro enfoque se basa en la colaboración y la potenciación del talento humano en todas las áreas de tu organización. Sabemos que tomar decisiones difíciles no siempre es fácil. Nuestros consultores expertos te guiarán en el análisis de tu negocio, identificando oportunidades de crecimiento y diseñando estrategias efectivas para alcanzar tus objetivos. Pero no nos detenemos solo en la planificación. Nuestro equipo de asesores especializados te brindará las herramientas necesarias para potenciar tus habilidades de liderazgo, mejorar la comunicación interna y fortalecer el trabajo en equipo, garantizando así un crecimiento sostenible en el tiempo. Hemos tenido el privilegio de acompañar a numerosas organizaciones en su camino hacia el éxito. Nuestros clientes hablan por nosotros, con resultados tangibles y testimonios de transformación empresarial que respaldan nuestro enfoque integrado y personalizado. Si estás listo para llevar tu empresa al siguiente nivel, está aquí para ti. Juntos, haremos realidad tus metas y construiremos un futuro próspero. Contáctanos hoy mismo y descubre cómo podemos marcar la diferencia en tu organización. Visítanos en nuestro sitio web. Llámanos al número de teléfono o envíanos un correo electrónico. Nos encantaría ser parte de tu éxito. Strategical, tu socio efectivo en el desarrollo de las competencias y habilidades empresariales que tu equipo necesita. Buenas noches con todos. La verdad es que estoy muy contento de este seminario virtual. Mi nombre es Miguel Ángel Col y quiero darle la bienvenida a todos ustedes a Strategical y a este webinar. Estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial y vamos a hablar de algo pues muy interesante para todos ustedes. Gestionar nuestro trabajo en ambientes con alta carga emocional, ¿Cómo nosotros nos podemos desenvolver? ¿Cómo hoy día nuestro entorno empresarial con una cultura de cambio, con una cultura de alta desempeño, cómo nos podemos desenvolver? ¿Cómo podemos hacer nuestro equilibrio de balance vida personal y vida laboral? Todo esto nos va a permitir hacer nuestra gestión de una manera más correcta. Hoy día, pues, las empresas se encuentran en situaciones con alta competitividad y cada vez nuestra labor se ve mucho más afectada con estas cargas emocionales, con estas fechas de cumplimiento, volúmenes de trabajo, complejidad en los procesos. A veces estamos en momentos donde estamos con un nuevo trabajo. Y hoy día vamos a entender qué es el estrés laboral, qué es el trabajo bajo presión, pero sobre todo trabajar en ambientes con alta carga emocional. Muy bien. Quiero decirles que en Strategical vamos a tener una serie, un ciclo de entrevistas con personas muy importantes. Y hoy día tenemos el gusto de presentarles a Camilo Cortés. Camilo es administrador de empresas, es psicólogo organizacional y también ha trabajado con desarrollos del ser. Ha trabajado en compañías, él es profesor universitario también, y ha trabajado con compañías en encontrar el mejor momento para trabajo en equipo. Ha desarrollado equipos de alto rendimiento y cómo nosotros nos podemos desempeñar correctamente con ambientes de mucha carga laboral, mucha carga de presión, ¿no? Entonces,
quiero dejarle a Camilo, para que él pueda hacer su presentación y la dinámica un poco va a ser la siguiente. Quiero decirles que Camilo va a hacer una presentación pequeña y luego vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas y posterior a esto pues vamos a tener abierto el foro para que ustedes a través de nuestro chat puedan hacer las preguntas que quieran al respecto del tema y bueno, todas las preguntas que puedan hacer a Camilo, aprovechando que él está aquí. Así que bienvenidos nuevamente y bienvenido Camilo por compartir este espacio con Estratégica y con todos nuestros participantes. Gracias, Miguel, muy amable. Primero que todo, me siento muy complacido de estar compartiendo con ustedes. Agradecimiento al equipo de Estratégica por esta invitación. Sí, definitivamente, como lo mencionas, hoy por hoy la alta carga emocional a la cual está expuesta uno en el rol diario es del día a día. Hay que aprender cómo trabajar, cómo laborar, cómo desenvolverse, ¿no? En los diferentes contextos, teniendo en cuenta que la presión de una u otra manera llega en determinado momento, independientemente ya que sea el área profesional o sea el área personal. Bueno, yo antes de empezar, pues quiero hacer una pregunta, o más bien quisiera verlos a los compañeros, a los participantes que están en este foro por un momento y hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes en algún momento dado en el ejercicio de su gestión se han visto bajo los efectos de una presión, de la presión? ¿Quiénes se han visto en esa situación? Quiero invitar a ver si pueden activar la cámara un poco, vernos y tal vez con la mano decir yo he estado en esa situación en algún momento dado. Camilo, quiero decirte que todos nuestros participantes pueden mensajearnos a través del chat del Zoom y entonces a partir de ahí está habilitado nuestro chat para que puedan tener interacción con nosotros, ¿correcto? Correcto. Bueno, dicho esto, Angeli, bravo. Oh. Saludos. Saludos a todos. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, gracias, complacido de verlas a todas que nos están acompañando aquí esta noche. Aquí estamos. Vamos a rogarle a los participantes que cierren los micrófonos para poder hacer interactivo este tema. Y vamos a tener el chat abierto para que todos podamos participar. Muy bien. Bueno, vamos a compartir pantalla. Por favor, me validan si se ve, si aparece ya el logotipo en pantalla, ¿sí? Positivo, sí. Ok. Gestión laboral en ambientes bajo presión. Este es el tema que nos corresponde el día de hoy. Es un tema muy importante, por lo que como mencionábamos anteriormente, nos vemos expuestos día a día a esta situación. Y el contenido que vamos a desarrollar es inicialmente qué es un ambiente laboral bajo presión, el impacto de la presión laboral en los empleados, cuál es el impacto que esta tiene, ¿sí? Vamos a ver también estrategias para manejar el estrés laboral, herramientas y recursos para gestionar la presión laboral. Y como esto es dinámico también a través del chat, pues queremos hacer una construcción porque hoy por hoy pues el conocimiento ya es colaborativo, es participativo. Entonces, en ese sentido, pues invito a todos los participantes al final que interactuemos y a través de sus preguntas vayamos construyendo. Bueno, para saber qué es un ambiente laboral bajo presión, inicialmente es importante saber qué es un ambiente laboral. Pues es un conjunto de percepciones que el individuo tiene de la organización a la cual pertenece, ¿sí? Como que cada uno de nosotros en nuestro ambiente laboral e inclusive en nuestro ambiente familiar, personal, si tenemos una idea de qué sucede a nuestro alrededor, del escenario, independientemente del escenario en el que nos encontremos, tenemos una percepción de qué es lo que está sucediendo,
qué pienso yo al respecto en mi trabajo, si tengo la autonomía para realizarlo, o por el contrario no puedo dar un paso a hacer algo sin consultar a mi jefe inmediato, qué tanta autonomía y libertad tengo. Sí, si conozco todo lo que es la identidad corporativa de mi organización, si conozco la misión, la visión, los objetivos generales, los específicos, si tengo un buen manual de funciones, si hay una buena descripción del cargo, ¿sí? ¿Qué sistema de recompensa puede tener la empresa en un momento dado? ¿Qué cordialidad, qué apoyo hay para todos los empleados y los colaboradores? Entonces, en ese sentido, cada uno de nosotros se forma una idea de lo que es el ambiente laboral. Luego, entonces, ¿cuándo se ve sometido un ambiente laboral a presión? Cuando se presentan condiciones adversas. Cuando durante el ejercicio de nuestra gestión se presenta unas condiciones adversas, como puede ser que se nos reduce el tiempo de trabajo para determinadas tareas, ya eso produce en el sistema, en el organismo, una sensación de alerta. Ahora tengo menos tiempo para hacer una cantidad determinada de tareas que son mis funciones, o por otro lado, tengo el mismo tiempo disponible, pero me aumentan la carga laboral. Entonces, en ese sentido, se activa inmediatamente ese ánimo de corresponder, porque a la postre hay que mantener los resultados y la eficiencia que esperan de cada uno de nosotros. Entonces, esa presión que se causa a razón de esas condiciones que comento, es lo que puede llevar al estrés laboral. En otras palabras, el estrés laboral es una consecuencia de una presión mal canalizada. La presión laboral como tal no es ni buena ni mala, sino corresponde básicamente a la interpretación que cada uno de nosotros hagamos de ella. Si nosotros canalizamos positivamente, correctamente, a través de unas competencias y habilidades intrapersonales, como a su vez apoyarnos en el equipo de trabajo, canalizaremos y tendremos una presión laboral que sabremos canalizar. Pero si por otro lado la interpretamos de forma errónea, se puede presentar lo que es la epidemia del siglo XXI, que es el estrés laboral. Bueno, dicho esto, vamos a ver cuáles son los factores que intervienen en la presión laboral. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud sobre el estrés? Que el estrés es un conjunto de reacciones fisiológicas que suceden en el organismo que lo preparan para la acción. Luego, entonces, el estrés es una alerta que sucede, es un sentimiento que en un momento dado sentimos en aras de que tiene que haber una acción en pro de la continuidad, en pro de continuar con nuestros objetivos, en aras de alcanzar lo que se espera y se requiere de cada uno de nosotros. Como ustedes sabrán, bueno, el sistema nervioso está diseñado para, ante las emociones de alerta, a reaccionar de dos maneras. El sistema nervioso simpático es el encargado de o luchamos o huimos en aras de la supervivencia, porque la supervivencia es el primer instinto que tiene el ser humano. Entonces se presenta el estrés como una señal de alerta, que algo tenemos que hacer. El cuerpo nos está mandando una señal de que debemos tomar acciones en aras de conseguir los objetivos organizacionales. Y por qué no, también personales, porque lo podemos llevar al contexto personal. ¿Eso qué quiere decir? Que esas diferentes situaciones que se presentan es lo que nos conlleva a presentar en un momento que se altera nuestra salud mental y física. ¿Cuáles son esos factores? Inicialmente los intrapersonales, es decir, los que están en mi personalidad. Si yo soy una persona protagonista que de pronto no sabe decir que no, sino que le dice todo así, aparece el jefe o alguien y dice, ¿quién puede hacer este trabajo? Lo hago yo porque quiero ser un protagonista. Ya puede llegar un momento en que la persona se puede desfasar y puede adquirir una carga laboral mayor de lo que está con la capacidad de desempeñar, y se produce una presión laboral en ese momento. Si yo llego sonriente al trabajo, si hago de mi día un buen día, eso radica en la actitud con que yo asuma dicho compromiso. La diferencia entre un buen y un mal día radica en la actitud con que yo afronto dicho día. Entonces, estoy sonriente, transmito eso, transmito una buena frecuencia de vibración, la gente a mi alrededor va a empatizar, va a querer trabajar conmigo y en un momento dado va a apoyarme. Y el nivel de satisfacción que yo tenga del ambiente laboral en el cual me desempeño, que es ese conjunto
de emociones y sentimientos favorables o desfavorables que yo tenga con respecto a la organización. Entonces, cuando se presenta una discrepancia, ¿sí?, entre la demanda laboral, entre lo que nos piden y los recursos que yo tengo a mi haber, es que se presenta el estrés laboral. Otro factor sería que tanto en qué condiciones de trabajo yo me desenvuelvo. Yo tengo que mirar la iluminación que sea adecuada, una buena ambientación, que haya una buena ambientación, una buena iluminación, ¿sí? Que tenga un buen puesto de trabajo, que se cumpla con las condiciones de ergonomía, una silla ergonómica, que tenga un buen un buen escritorio, la tecnología que tengo a mi haber, porque si tengo un equipo que está de pronto obsoleto, desactualizado, mi desempeño va a ser lento, no va a ser el adecuado, entonces van a pedirme resultados, pero resulta que pero pasa que la empresa no da la dotación adecuada para poder resolver en un momento dado. ¿Sí? Y la misma estructura de la empresa. Otro factor que podemos encontrar es la percepción que tienen de nosotros tanto nuestros superiores como nuestros compañeros de trabajo, como a su vez los subalternos. Es decir, una mirada de 360 grados, la percepción que nuestros compañeros tienen, nuestro jefe y nuestros subordinados, de una u otra manera contribuye a que haya o no presión laboral. Entonces, en resumen, en lo intrapersonal, en lo que a mí me compete es qué tanta carga excesiva de trabajo puedo tener, qué tanta falta de posibilidades para conciliar la vida laboral con la personal, sí, qué tanto autoexigente soy, qué tan psicorrígido puedo ser, o por el contrario, qué tanto evitativo puedo ser. Sí, con respecto a la organización, las expectativas económicas que tengo, si el salario es suficiente o insuficiente, si hay funciones contradictorias que me dan una orden y viene la contraorden cuando hay duplicidad de mando, todo eso contribuye desde la organización a que haya una presión laboral. ¿Sí? Jornadas de trabajo excesivas, un ritmo de trabajo acelerado, y lo que tiene que ver en la percepción de todo el grupo de trabajo, si hay acoso laboral en un momento dado, si hay mucha presión por parte de mi jefe o del otro departamento, si de pronto el departamento de producción le está pidiendo a inventario que tiene que pasar determinada cantidad de insumos y requerimientos y este no lo tiene, entonces, pues todo ese tipo de conflictos que se presentan interdepartamentales, pues ocasionan también presión en el ambiente laboral. Vamos a ver algunos casos prácticos, ejemplos de situaciones comunes que generan presión en el trabajo. Están muy cerca de la fecha de entrega de un proyecto o presentación y reporte y crees que no lo vas a entregar a tiempo. Estás saturado con tareas y responsabilidades y sintiendo que no vas a poder cumplir. Entonces ya esa sensación te produce un estrés, ¿sí? Tener que cumplir una tarea sin margen de error. Me entregas el trabajo 100%, entonces una vez, dos veces, el borrador, tres veces, vuelve y borras y empiezas nuevamente. Entonces, toda esa presión que se ejerce para terminar la tarea sin error puede ser una causal de presión laboral. Y por otra parte, la inseguridad, el temor que se genera a nivel intrapersonal de no poder cumplir la tarea y la inseguridad de cómo me van a ver los demás y temor a equivocarme e imaginarme las posibles consecuencias del error en mi trabajo. Recordemos que uno sufre más por lo que se imagina que por lo que está pasando en realidad o por lo que puede pasar nuestro imaginario. Nuestro cerebro no distingue de lo real y lo imaginario. Y si nosotros mantenemos en nuestra mente todo el tiempo la sensación de que no vamos a cumplir o de fracaso, pues eso lo va a interpretar nuestro sistema nervioso y así nos vamos a sentir. Otro factor, otro ejemplo común, que el jefe lo controla todo. Entonces, haz esto, no has terminado de hacer la tarea, cuando te pasan y te designan otra, te delegan otra función, entonces no has terminado y en un momento dado, pues el jefe lo que espera es resultados y tú tienes que doblarte o en un momento dado pedir ayuda a un compañero y poder delegar para poder resolver. Y llegado el caso, se presentan todos estos requisitos al mismo tiempo, caos total. Caos total. Ok, veamos el impacto de la presión laboral en nosotros. Como todo, una moneda tiene dos caras. Hay que ver ambas partes. Podemos encontrar un impacto
negativo, conocido como distrés, ¿sí? En el ambiente laboral bajo presión, que se percibe como una demanda que supera nuestra capacidad de respuesta. Disminuye el rendimiento. ¿Por qué? Porque yo decido interpretar el impacto de dicha presión de esa manera, decido interpretarlo de una forma negativa, dándose como consecuencia estos casos que estoy mencionando, que provoca inquietud y malestar en el individuo, lo interpreto como una amenaza, genera ansiedad y preocupación y produce fatiga. Esa es la condición que se presenta desde un enfoque negativo. Ahora bien, por otra parte, si yo decido interpretar como un efecto positivo el ambiente bajo presión, conocido también como eustrés, yo voy a mirarlo desde la otra cara de la moneda. Voy a ver que esos problemas ya no son problemas, sino que son retos a afrontar, situaciones por resolver. Mejora mi actividad cognitiva porque como es un problema a resolver, pues pone en función la inteligencia y la búsqueda de estrategias, ¿sí? Con el equipo de trabajo en aras de buscar la solución. Potencia nuestra creatividad y nuestra productividad. Como lo mencioné, se produce como un reto, produce bienestar y equilibrio y provoca vitalidad. Si lo enfoco desde el lado negativo, yo voy a producir cortisol, que es la hormona del estrés. Y el exceso de hormona del estrés, eso es lo que nos tiene a nosotros todo el tiempo bajo una carga emocional constante. Y por el contrario, si decido enfocarlo desde el punto de vista positivo, lo que se va a generar a nivel del sistema nervioso es la segregación de los neurotransmisores, que son la dopamina, que es el placer o la sensación de haber culminado una tarea, y la serotonina, que es el bienestar o felicidad ante los logros alcanzados. Entonces, el impacto del estrés, de la presión laboral, estará acorde a la manera como yo afronte las situaciones. ¿Lo afronto de forma negativa o lo afronto de forma positiva? Veamos algunas estrategias para manejar el estrés laboral. Primero, establecer prioridades. ¿Qué tareas o responsabilidades tendrán el primer lugar? Gestión del tiempo. Diferenciar entre lo urgente y lo importante. Recordatorios. Aliviar nuestra carga mental exteriorizando en memos, ya sea puestos al frente de nuestro monitor o nuestro escritorio, todas las actividades a realizar. De esa manera no sobrecargamos nuestra memoria, sino que nos ayudamos con los recordatorios. Esa es una estrategia para manejar el estrés laboral. Soluciones a situaciones hipotéticas. Esto es interesante porque con nuestro imaginario podemos visualizar y construir posibles escenarios de qué pasaría si esto otro, qué pasaría si aquello. Y obviamente ante esos condicionamientos vamos a encontrar unas respuestas y vamos a tener capacidad de resolver si se llegase a presentar dicha situación hipotética. Entonces, eso es una buena estrategia, utilizar el imaginario para ver cómo puedo responder yo ante posibles situaciones en el futuro. Entonces, eso te permite ampliar tu abanico de alternativas, tu capacidad de reacción, tu capacidad de respuesta. Otra estrategia para manejar el estrés laboral: actividades de relajación y respiración, oxigenación del cuerpo y de la mente a través de actividades deportivas. Cada quien tiene un deporte que le llama la atención y a través de esas actividades del ejercicio, del deporte, podrá canalizar y generar endorfinas, que son las hormonas de la sensación de bienestar, para contrarrestar el estrés laboral. Y visualizar el éxito. Creer que yo puedo potencializar los dones que tengo a mi haber a través del ejercicio de mi trabajo. En otras palabras, disfrutar y gozar de lo que estoy haciendo y no verlo como una carga. Ahí es importante tener en cuenta si yo estoy ejerciendo mi vocación o estoy desempeñándome en una profesión. Porque aquel que elige una vocación va a poder trabajar a gusto, lo va a hacer con amor, con dedicación. Es decir, el que elige su vocación tiene una profesión, pero no necesariamente el que elige una profesión está ejerciendo su vocación. Muchas veces el contexto y las situaciones nos llevan a aceptar propuestas que no son de nuestra vocación, pero que toca asumir, y en ese caso, pues, lo que conviene es
reescribir o reinterpretarlo para que podamos disfrutar de lo que estamos haciendo. Entonces, por parte del empleado, ¿qué herramientas y recursos yo puedo tener a mi haber? ¿Qué busca uno como colaborador de una organización dentro del plano organizacional? Porque también en el plano personal, familiar, toda esta información y todo este intercambio de conceptos y de estrategias sirve para la vida diaria. ¿Sí? Uno, buscar el equilibrio. Inicialmente, ¿qué herramientas y recursos debemos apelar? Pues aquella que nos lleve a encontrar el equilibrio, ¿cierto? En nosotros, en nuestro ser, a armonizar nuevamente ante los casos de conflicto. Y para ello que en primera instancia apelar a la inteligencia emocional. Es poder identificar mis emociones, cuáles estoy sintiendo en el momento, identificarlas para poder saber si son emociones de alerta, si son emociones del estado de ánimo, si son emociones del autoconcepto, que tal vez en otro foro pues podemos ahondar y hablar sobre lo que es inteligencia emocional. ¿Sí? Comunicarse. Hazle saber a un compañero, a un confidente, si estás en el trabajo, durante las pausas activas, busca un compañero con quien hablar de algo diferente que no sea el trabajo. Y si estás en casa, pues estás en un ambiente social, pues hablar o en fines terapéuticos, hablar de cómo te estás sintiendo, cómo estás pensando, en aras de canalizar lo que estás sintiendo. ¿Por qué? Porque no podemos permitirnos convertirnos en ollas de presión. El reprimir, el mantener las cosas guardadas, pueda que sirvan el tenerlas olvidadas o tenerlas ahí en modo pasivo, pero ante la presencia de detonantes va a haber explosión y es cuando uno dice, ¿yo por qué dije eso? ¿Yo por qué actué de esta manera? Precisamente por la represión. Entonces, que sea una herramienta o recurso, hable con una persona de su confianza. Celebre sus logros, celebre los logros, coma sanamente, duerma lo suficiente, de tal manera que se pueda obtener el sueño REM, que es el sueño donde se cae en un estado de profundidad y es donde el cuerpo puede descansar. Y de hecho, cumplir el número mínimo de horas establecidos para que el organismo pueda trabajar durante el sueño, y las hormonas como la melatonina que trabajan durante el sueño, por eso que trabajan y funcionan durante la oscuridad. Nótese, y dicho sea de paso este tip, las personas que duermen de día, si bien es cierto están descansando, les quiero decir que la hormona que trabajan durante el sueño en la oscuridad no trabajan a pesar de que usted duerma de día. Entonces es un dato muy importante tener en cuenta. Y más que todo para aquellas actividades que requieren turnos en la madrugada, que las personas llegan o trabajan de noche, como en el caso de seguridad, de turnos rotativos, y esos casos pues es muy importante tener en cuenta, buscar el balance porque esas hormonas trabajan durante el sueño de noche. Y tenga en cuenta la matriz de importancia, qué es lo importante y qué es lo urgente. Clasifique las tareas en 4, tareas tipo A, B, C y D, y ubíquele si es importante y urgente, hay que realizarlas de inmediato. Si es urgente pero no es importante, puede delegarlo. Si es importante pero no urgente, planifíquelo con exactitud y ponga una fecha para resolverlo. Y si la actividad no es urgente ni es importante, pues usted puede archivarla, dilatarla o en un momento dado desplazarla. Ahora bien, veamos qué herramientas y recursos por parte del empleador. Es que se tiene en el imaginario de que el manejo del estrés del trabajo bajo presión es una responsabilidad solamente del empleado, y no es así. Es un trabajo en doble vía, bidireccional. Es más, en mi opinión, es una responsabilidad más del empleador que del empleado. ¿Sí? Porque el empleador, cuando construye su identidad o su personalidad corporativa, así como construye su misión, visión, objetivos, presupuesto, todo esto, debe también planificar el ambiente laboral necesario para que sus empleados o colaboradores y todos los stakeholders o todas las personas que participan, ya sean distribuidores, proveedores, encuentren el ambiente laboral necesario para que en lo posible no haya la presión.
Y si no hay presión laboral, pues no se va a presentar el síntoma del estrés laboral como consecuencia de una presión mal canalizada. Entonces, tengamos en cuenta, ¿quiénes cuidan de los clientes? Es el empleado. Entonces, en la mentalidad del empleador está que el empleador es el que cuida de los clientes. No, señor, el empleador cuida de sus empleados y sus empleados cuidarán de sus clientes. Por lo tanto, el empleador debe garantizar el ambiente laboral necesario para el desempeño a cabalidad. Y entre las estrategias y herramientas por parte del empleador están los planes de capacitación. ¿Sí? Por ejemplo, planes de resiliencia, capacitar a su personal en lo que es un pensamiento crítico, en el liderazgo transformacional, en el trabajo en equipo, en la comunicación asertiva, en la comunicación efectiva, que no es lo mismo una comunicación efectiva o comunicación asertiva. Eso pues será el tema a tratar y pues se abordará en otra ponencia. ¿Sí? Contratación por parte de un coach, ¿sí? En los soft skills o habilidades blandas. Estratégica es una empresa cuya objeto misional es precisamente capacitarte. Capacitar tanto a directivos como a los empleados, es decir, a todas las personas que tienen que ver con la empresa. Hacer burbujas de conocimiento, que son un grupo de 2 o 3 personas de diferentes áreas o departamentos donde intercambian conocimiento y hay un crecimiento intelectual. Si hay tanto un crecimiento intelectual, ¿sí? como un crecimiento emocional. Ahora, también hablar de lo que es un horario laboral versus una jornada productiva. No es lo mismo una jornada productiva al horario laboral. No es que no, como no hay clientes, entonces yo me siento durante 8 horas y no hago nada. A mí me pagan mis 8 horas, estoy ahí, eso es un horario laboral, pero una jornada productiva es ver qué hago yo durante esas 8 horas, así, en el caso para ventas, en el evento que no tenga yo visita de clientes. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esas 8 horas de trabajo? ¿Cómo retribuyo? ¿Cómo yo en mi sentido de pertenencia y agradecimiento, sí, porque estoy trabajando y no salí a trabajar? Entonces, ¿qué hago yo con esa jornada productiva? Planes de bienestar por parte de la empresa. Apoyo económico para posgrados, actualizaciones académicas, curso de idiomas. Así invierte una empresa en sus empleados. Sí, descuento con alianzas empresariales, medicina prepagada, planes exequiales, consejería, espacio creativo para descanso y recreación. Por cada 30 minutos de trabajo, 25 son de trabajo y 5 de pausa activa. 25 de trabajo, 5 de pausa activa. Así completamos 1 hora y así las 8 horas. ¿Sí? Y muy importante tener en cuenta lo que es el salario emocional, que son los espacios para bienestar. Siempre, por lo general, se escucha del salario económico, pero hoy en día se invierte mucho en el salario emocional. De hecho, las organizaciones están más interesadas en contratar personas con buena actitud antes de buen conocimiento, porque competencias y habilidades cuentan con todos los candidatos que se presentan en un proceso de selección. Talento humano selecciona más actitud porque pueden ser enseñables que conocimiento. ¿Qué hacemos nosotros con una persona llena de pergamino, con actitud prepotente, engreída, egoísta, egocentrista? En fin, lo que se busca es actitud y en lo posible las competencias, habilidades y destrezas que se requieran para el cumplimiento de las gestiones. Entonces, salario emocional, día de liderazgo. Hacemos una fecha determinada y colocamos el cartel de la persona que se haya caracterizado como líder dentro de su equipo de trabajo y dentro de la organización. Los beneficios sociales, beneficios como guarderías, donde las personas puedan llevar a sus hijos en un momento dado a permanecer, que pasen un tiempo en guardería, ¿sí? Actividades de voluntariado, plan carrera, cultura del feedback. Ese es el problema cuando las personas no dan una devolución de la información, no hay una retroalimentación de qué es lo que está pasando en la organización. Entonces el empleador muchas veces piensa que todo está bien, pero el buzón de sugerencias ni se mueve, ni del buzón de felicitaciones no hay ningún tipo de feedback. Esto es muy importante, establecer una cultura del feedback. Y los programas, por supuesto, de salud mental. Quiero colocar aquí a manera de este aviso, esto es real, esto es una publicación de una oferta o una vacante. Legalmente, de los creadores legalmente solo tienes 35 minutos para almorzar. Aquí hay horario de entrada
más no cesada de salida, o aquí hay capacidad para trabajar bajo presión, llega ahora ser inmune al estrés. ¿Cómo les parece? Ser inmune al estrés, que es un sentimiento, es algo que está dentro del sistema primitivo, de nuestro cerebro primitivo, que es la reacción a actuar ante las amenazas en aras de supervivir, en aras de sobrevivir, que es como instinto primario que manejamos nosotros. Ser inmune al estrés. Eso sí ya es bastante temerario. Bueno, omitamos esta parte aquí. Bueno, y con esto pues termino la presentación, esperando que con esta información muy somera pues tengamos una noción, un visaje de todo lo que es un ambiente laboral cuando se presenta la presión, una presión mal canalizada que nos lleva a un estrés laboral, o cómo decidimos nosotros interpretar dicha impacto en nuestro ambiente laboral. Bueno, hasta aquí llego, dejo de compartir pantalla y paso a la construcción grupal, que es donde interactuamos y construimos juntos conocimiento. La verdad es que nos ha quedado muy claro, Camilo, muchas gracias. Vemos que en el mundo empresarial actual se manejan ambientes de alta carga emocional y pueden afectar nuestro rendimiento. Tenemos una pregunta de los participantes. Tenemos varias preguntas, pero quiero empezar con esta y nos dicen, ¿cuál es la prioridad entre lo urgente y lo importante en un ambiente laboral? Ok, interesantísimo. La diferencia entre lo urgente y lo importante. Como su palabra, como lo indica el término urgente, requiere atención inmediata, requiere resolución de problemas, resolución del conflicto de forma inmediata. Lo importante, si bien es cierto, es necesario, es menester realizarlo, tiene que darle paso necesariamente a lo urgente. Eso es una diferenciación que hay que tener muy clara. Perfecto. Tenemos una pregunta, digamos, en este contexto que tú nos estás diciendo y es muy importante. ¿Cuáles crees tú que son las señales de advertencia? ¿Qué nos puedes decir de que nosotros debemos tener en cuenta alguna advertencia de la presión laboral que esté afectando negativamente en nuestro desempeño y cómo se puede intervenir para apoyarse? Mira, importante, hay 3 tipos de indicadores para poder determinar esa condición. Primero, a nivel psicosomático. Si yo empiezo a presentar dolores de cabeza, fatiga crónica, cansancio, alteración del sueño, alteración alimenticia, bajo de peso, presento gastritis o dolores musculares desde los psicosomáticos, ahí vale la pena prestar atención y mirar, ese es un indicador. 2, las reacciones fisiológicas que se presentan a nivel emocional. Si empiezo a sentir tristeza, amenaza, temor, inseguridad, miedo, si presento aburrimiento, una actitud de distanciamiento, me aíslo de mis compañeros, de mi familia, si presento impaciencia, irritabilidad, sentimientos de impotencia porque no puedo resolver, dificultad para concentrarme en las tareas, en el ejercicio, depresión o ansiedad, ese es una segunda indicador de que puedo estar presentando estrés laboral. Y el otro es la conducta, que es la parte observable del comportamiento, ¿sí? Si empiezo a tener ausentismo laboral, si empiezo a dejar de ir al trabajo, si empiezo a consumir sustancias psicoactivas, exceso de cafeína, de nicotina, alcohol o psicofármacos para poder estabilizar y regular mi sistema nervioso en aras de poder mantener el ritmo de trabajo. Porque de una u otra manera el ser humano siempre tiene una tendencia a manipular su sistema nervioso a través de sustancias psicoactivas, ¿sí? Y ahí en la cafeína, como ustedes, bueno, aquí rápidamente, las sustancias psicoactivas pueden ser o estimulantes del sistema nervioso o depresoras. Entonces, si empiezo a tener esa conducta en mi organización, es un indicador de que puedo estar presentando estrés laboral. Entonces, a quien hizo la pregunta, Miguel, esos son 3 indicadores: la parte conductual, con lo que yo hago, la parte de cómo se comportan mis emociones, ¿sí? Y a nivel psicosomático, mi cuerpo, qué señales está enviando para que yo pueda prestar atención, hacer un alto y acudir a la
a la autorregulación como la función ejecutiva con que contamos nosotros, la autorregulación donde yo decido de forma al azar o programada pues, tener una pausa y entrar a introspeccionarme y revisarme a ver qué está pasando. Entonces, espero haber dado respuesta con esto que he expuesto a continuación. Muy bien, muchas gracias, Camilo. Recordando a todos los participantes que pueden tener sus preguntas en el chat. Está abierto el chat para que puedan participar. Cualquier tipo de pregunta o comentario, Camilo con seguridad se lo responderá. Tenemos aquí una muy interesante que dice, en el teletrabajo ya estamos llevando el trabajo a la casa. Ya estamos teniendo los dos mundos en donde queremos tener un equilibrio de calidad, vida, trabajo. Estamos llevando nuestro trabajo a la casa. Entonces, y a veces nos enfrentamos en situaciones que hemos podido ver en algunos Zoom, precisamente, en donde pasan los niños, el perro ladra, inclusive algún gallo también pasó por ahí. Entonces, ¿cómo podríamos hacer, Camilo, cuando los dos mundos están en un mismo ambiente? Excelente pregunta, porque ya la nueva normalidad incluye el teletrabajo. No es que cuando pasara la pandemia, o sea, más estrés ahí no pudo haber. Después de pandemia se pensó que todo iba a volver nuevamente a todo el mundo a las oficinas, a las instalaciones, pero resulta que tanto los empleadores como los empleados han encontrado ciertas ventajas y beneficios que no voy a citar ahora. Más bien me voy a enfocar es qué hacer. Bueno, lo primero que hay que recuperar el control. Hay que recuperar el control a través de, lo posible, tratamientos terapéuticos. Tratamientos terapéuticos es buscar ayuda profesional para poder uno canalizar y hablar de qué está pasando, porque no tengo un equilibrio entre lo laboral o comercial y lo personal o en relación con mi familia. Si yo estoy en teletrabajo, estoy interactuando en mi habitación o la oficina que ha acondicionado o la habitación que es acondicionado como una oficina más bien, pero no está exento de que pase el niño, te toque la puerta, entonces todo eso genera presión. Entonces, tomar descansos. Indiscutiblemente las pausas activas son necesarias. Tomar descanso porque la mente descansa, no solamente se cree que la mente descansa cuando no se piensa en nada, modo zen, no. Cuando la mente logra descansar cuando se habla de otro tema diferente al que me está quejando. Ahí es cuando la mente descansa. No es cuando yo dejo de pensar, eso prácticamente es toda una tarea. Es sino sencillamente cuando yo, no es cuando no se hace nada, sino cuando cambio de tema. Ser positivo, mantener el optimismo y el positivismo, es decir, buscar que el impacto sea lo positivo, entender y comprender la situación. Liberarme del estrés a través de actividades físicas. Es conveniente que yo en mi trabajo, en el modo teletrabajo, tenga mi caminador, tenga mi elíptica, o por lo menos camine en la casa determinados minutos para poder canalizar y generar endorfinas para liberar la sensación de presión que puedo tener, ¿no? Entonces, eso es una recomendación. Tratar de no preocuparte y aprender a disfrutar del trabajo. Perdón, Cami, dice un comentario a propósito de Liliana, nos dice que estamos en el Zoom y las ventas ambulantes pasan seguramente con su megáfono, familiares que te interrumpen, etcétera. Entonces, eso también, digamos, genera presión porque tú puedes estar en una reunión muy importante como la que estamos ahora y resulta ser que efectivamente tienes entonces muy buena intervención. Muchas gracias, Liliana, y nos afecta, ¿no? Sí, claro que nos afecta y yo complementaría, Miguel, que esas son variables no controlables, a menos que tú insonorices la oficina, pero eso requiere, ¿me entiendes?, cualquier cantidad de inversión económica. Pero tengamos algo presente. ¿Qué nos dice la terapéutica? Aquí la terapéutica nos dice que esa serie de situaciones que nos coloca la vida son detonantes para mostrarnos a nosotros qué necesitamos trabajar dado que esas situaciones nos mueven. En otras palabras, si una persona, relación o actividad nos lleva a mover nuestras emociones, nos lleva en conflicto, el enfoque está en no que la persona tiene culpa de ello, no, o más bien qué es lo que la vida me quiere mostrar a través de ese instrumento que es esa actividad, persona o relación,
que para que yo trascienda sobre ello y crezca, de tal manera que no evada responsabilidades, sino que pueda generar a través de la resiliencia, ¿sí?, un aprendizaje y de una otra manera ser resistente a esa serie de condiciones que pasan, porque son variables no controlables en el modo teletrabajo. Entonces tiene uno que permitirse no descontrolarse, y de una otra manera el receptor, el que está del otro lado, pues también comprenderá que en el modo teletrabajo no estamos exentos a que pase el vendedor y que el gallo cante en un momento dado. Así es. Recordarles a todos que tenemos abierto el chat. Muchas gracias por sus comentarios. También quiero recordarles que nosotros esta webinar lo vamos a publicar en nuestro canal oficial de YouTube. También estamos en Facebook Live. Lo estamos haciendo en vivo ahora. Así que todos los comentarios que ustedes nos aporten son muy importantes. Tenemos un comentario que nos dice Camilo. ¿Cómo? Esto es muy importante, mira tú. ¿Cómo afectaría el orgullo o la soberbia de un jefe la presión de un entorno de trabajo? ¿Y cómo distinguirlo? Eso es muy importante porque a veces nos encontramos no con ambientes de equipo, sino donde los líderes ejercen una presión, pero no aquella presión que tú nos hablabas, aquella presión del trabajo en sí mismo, sino una presión un poco negativa, una presión que te puede afectar inclusive de manera personal. Entonces, Hernán nos acaba de mandar este comentario, esta pregunta, y para que se la puedas entonces aclarar. Ok, en ese caso, el que debe cambiar la interpretación de la realidad es uno. Si uno espera que la otra persona cambie para yo poder sentirme cómodo, temo que es muy probable que te quedes esperando. Sí, el que debe, el encargado, el responsable de reinterpretar nuestra realidad es cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros esperamos que las personas cambien para nosotros sentirnos cómodos, sí, pero ante la presencia de un orgullo, como lo menciona el compañero Hernán, el orgullo o soberbia, se puede pedir una cita para con ese jefe y hablarle de cómo me siento yo cuando estoy bajo esa situación, que se puede interpretar como un acoso inclusive, ¿verdad? Entonces, convendría hablar con el jefe, pero no decirle lo que yo pienso, porque si le voy a decir lo que yo pienso, voy a hablar muy probablemente de mi predisposición, voy a hablar de lo mal, puedo cometer errores. Más bien lo que yo tendría que hablar es de cómo yo me siento. Yo me siento presionado, me siento que a veces desfallezco, me siento que estoy perdiendo la motivación por el trabajo. De esa manera tú le estás dando a entender a la contraparte, no lo estás señalando, no estás emitiendo un juicio hacia la otra persona, pero sí le estás hablando de cómo te sientes. Obviamente no es recomendable hablarle de que tú ves orgullo o ves soberbia, pero sí decirle que con esa actitud tú interpretas que estás bajo una presión laboral y le pides en lo posible que sea un facilitador dentro del ejercicio de tu trabajo o en tu vida. Entonces, hablando a la persona, cómo tú te sientes, lo exoneras, le bajas el mecanismo de defensa, porque esa persona no se va a sentir señalada. Es que yo pienso que usted, cada vez que yo hablo desde el pensar, yo voy a emitir un juicio y voy a decir algo, es que usted, pero si hablo desde el yo, desde el self, desde cómo yo me siento, tú exoneras a las personas que te están escuchando porque estás hablando de tu realidad. Allá se van a sentir identificados y puede decir, epa, esto que está mencionando en un momento dado de cómo se siente, yo podría tener responsabilidad en lo que le está pasando. Y de esa manera la persona puede modificar su comportamiento. Estás muteado, Miguel, no te escuchas. Tienes el micrófono apagado. Perdón, muchas gracias, Camilo. Efectivamente, tenemos un comentario desde Facebook Live. Qué chévere. Dice aquí, la persona que nos comenta dice, ¿cuál es la diferencia entre estrés y presión cuando un trabajador recién ascendido no conoce el detalle de sus funciones? Fíjense ustedes qué comentario tan chévere. Este comentario nos lo están pasando desde Facebook Live lo dice así: ¿qué diferencia hay entre estrés y presión cuando un trabajador recién ascendido no conoce el detalle de sus funciones?
Bueno, nos puede decir? lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el estrés es el síntoma de la presión, ¿sí? Es la consecuencia. El estrés es el síntoma, ¿sí? Es lo que se manifiesta como producto de la presión, ¿sí? Entonces, y si no hay un buen manual de funciones, en otras palabras, la persona es ascendida y no sabe lo que tiene que hacer, ya la falla es organizacional, ya la falla tiene que ver con el manual de funciones, ¿sí? Y precisamente ahí me voy a permitir acotar lo siguiente. Cuando uno ve de forma sistemática dentro en el back office de una organización, es decir, dentro de la organización como tal, si uno empieza a presenciar de forma sistemática que hay esta serie de situaciones, que, que no se conoce bien un manual de funciones, hay objetivos y metas mal definidos, los roles no están definidos por el manual, no hay un seguimiento eficaz por parte de quien, del jefe, del superior de quien es ascendido, si no hay un seguimiento, sino solamente hay seguimiento cuando ocurren las emergencias, ¿verdad? Si hay tareas que exceden la capacidad del equipo de trabajo, si hay un liderazgo ineficaz, uno debe revisar que ya no es un problema del empleado que no sabe trabajar bajo presión, sino que es un tema organizacional. Entonces, ahí la persona le conviene dirigirse ante su superior o si es el ascendido, si es la persona que está ejerciendo el nuevo rol, manifestar que no ha recibido la inducción necesaria o la capacitación. Porque es que si está ascendido, se presume que tiene las habilidades y las competencias para desempeñar dicho cargo. Pero si no lo sabe hacer, ya debería recurrir a su jefe inmediato para juntos en equipo poder detectar, identificar dónde están las falencias y poder desempeñarse como se requiere. Espero haber dado alcance a la pregunta. Muchas gracias, Camilo. Claro que sí. Y bueno, tenemos unos minutos para este comentario que me parece muy bueno también, y es, ¿cuándo es el momento adecuado para buscar ayuda profesional adicional? Es decir, ¿cuándo crees tú que se necesita una terapia o asesoramiento psicológico para abordar el estrés laboral de manera más profunda? Es decir, ¿cuándo deberíamos ya buscar ayuda profesional? Pues eso es cuando tú observas que tu comportamiento entra en la disfuncionalidad. ¿Cómo así? Ya mis pensamientos son pensamientos paranoides, ya estoy con delirio de persecución, tengo la sensación de que tengo los ojos puestos en mí todo el tiempo, ¿sí? La sensación de cuando doy la espalda, cuando giro, hablan a mis espaldas, cuando empiezo a tener malas relaciones con mis familiares o mis compañeros de trabajo, cuando presento casos de irascibilidad o de molestia, ¿sí? Cuando empiezo a sentir sudoración excesiva, cuando las axilas se empiezan a empapar, es decir, desde lo fisiológico, cuando empiezo a sudar, cuando empiezo ya a mover las piernas con mucha de mi puesto de trabajo, cuando empiezo a llevarme las manos y a tocarme el cabello, cuando empiezo a discutir, ¿sí? Es decir, toda esa serie de síntomas son una manifestación de disfuncionalidad. Es decir, cuando tus áreas de la vida empiezan a tener problemas, cuando relacionalmente tengo dificultad para interactuar con los demás, cuando espiritualmente empiezo a renegar de Dios por lo que me está pasando, cuando familiarmente mis relaciones hay rupturas y no veo en ellos un apoyo, sino que veo un obstáculo o personas que son una carga más que un apoyo. Cuando económicamente empiezo a presentar déficit y a presentar deuda, sobregiro, los bolsillos vacíos, ¿sí? Cuando no me alcanza porque no tengo un buen presupuesto, un buen diseño de presupuesto. Cuando ahí te he citado la área espiritual, relacional, económica, laboral, relacional. Cuando todo eso empieza a fallar, es un indicador de que necesitas ayuda, porque el problema no está en los demás. Si tú eres el factor común, si tú peleas, si tú tienes un choque con una persona, tú puedes decir que esa persona tiene problemas, ok, tú estás bien. Pero si tú empiezas a pelear con uno, dos, empiezas a tener conflictos, 3, 4, 5 personas, tienes que ver quién es el factor común. Y por definición soy yo el que tiene el problema, no son los demás. Entonces el mecanismo de defensa mío de negación me lleva a proyectar en los demás la responsabilidad y la culpa y me niega el crecimiento. En ese momento, cuando yo requiero ayuda terapéutica, a la orden, el consultorio está abierto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy amables. El tiempo pues se nos ha finalizado. Camilo Alfredo Cortés, muchísimas gracias. Psicólogo organizacional,
profesor universitario y administrador de empresa, pero sobre todo desarrollador del ser. Nos ha acompañado, es un privilegio para nosotros que hay un comentario, excelente, profe Camilo. Hay un comentario de Claudia Marcela, así que tienes digamos, buenos seguidores. Muchas gracias por compartir con nosotros a todos los, digamos, participantes y a todas las personas que nos están viendo. Nosotros nos pueden encontrar en Estratégica, en nuestra página oficial www.estracoach.com. Ahí pueden ver todos nuestros videos, todas nuestras entrevistas. Y nada más para que un comentario de Liliana también, excelente exposición. Muchas gracias, Camilo. Para que todos también conozcan, Camilo va a ser parte de nuestro equipo. Desde sus redes también vamos a estar, desde la red de Camilo. Todos los talleres de Estratégica van a ser acompañados por un seminario virtual de Camilo Cortés. Muchas gracias por este apoyo, Camilo, y nada, muchas gracias, muy amable. Si tú nos puedes decir tus redes sociales, Camilo, para que puedas un poco la gente te conozca. Bueno, en Instagram aparezco como camilo.cortés.forero y de ahí pues están los diferentes enlaces a Facebook, en la página que tengo, el fanpage, y como perfil aparezco como Camilo Alfredo Cortés Forero. Muy bien. Claudia Marcela nos está mostrando todo donde están en este momento. Es un salón de clases, así que desde ahí nos están siguiendo. Muchas gracias. Angeline Bravo nos está diciendo excelente seminario, profe Camilo, muchas gracias. Aurora nos está diciendo edificante de presentación, muy completa la enseñanza. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Este va a ser el primero de algunos webinars. Ahí están tus seguidores saludándote. Muy bien. Así que muchísimas gracias. Yo quisiera, sí, Miguel, por favor, si nos permite, de pronto me queda un minuto. Yo quisiera instar a todos los participantes a que nos dejen en nuestras redes sociales qué aprendizaje tuvieron en el día de hoy, qué les quedó, ¿sí? Corto y conciso. Cuento con eso para que nos sirva de retroalimentación estratégica y poder determinar en qué temas podemos profundizar a futuro. Gracias por sus comentarios, son importantes. Recuerden la cultura del feedback o la retroalimentación. Así es. Muchísimas gracias, Camilo, y gracias a todos los que participaron. Los invito a que nos sigan en nuestras redes. En el chat están todas, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, los esperamos en el próximo webinar. Muy amables. Hasta otra oportunidad.